Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña en el estudio el periodista Julio Astillero. Sí. Julio Hernández López, conocido como Julio Astillero, no solamente porque ese es su nombre en Twitter, sino porque ese es el nombre de su leidísima columna en el periódico La Jornada. Y vamos a platicar con él sobre las elecciones mexicanas. Julio, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, Luis, muchas gracias y con el gusto de analizar justamente este platillo de banquete que son las elecciones mexicanas. Banquete a veces un poco indigesto, por lo que Pues hemos sí, visto, ¿verdad? Sí. No necesariamente los platillos están en buen estado, los cocineros suelen ser sombríos y el menú que nos ofrecen no es exactamente lo que nos acaban sirviendo, pero bueno, digamos que es el banquete de la democracia. O porque, como dicen por ahí, está bueno eso de ser cochinos, pero algunos se pasan de trompudos, ¿no? Así es. Cochinos con su manzana de la riqueza así colocados sobre el platón para que sean consumidos por los invitados a la cena no del señor, sino de los señores del gran capital económico, del poderío político, que siguen tratando de mantener pues el festín de la comida con la nación como platillo. Faltan poco o menos de 2 meses ya para la realización de los comicios. Y tú dirías que uno de los elementos novedosos es el protagonismo público de los grandes empresarios, que antes buscaban actuar tras bambalinas y ahora han salido a la palestra. Justamente estamos en presencia de ese salto de esos empresarios agazapados. Ahora están ya tomando un papel relevante porque efectivamente estamos a menos de 60 días de una elección que está muy reñida y que mantiene un gran enigma, pero aunque los estudiosos pudiesen decir que eso es un símbolo de que hay democracia, porque la democracia se funda en la incertidumbre respecto a quién ganará, aquí no es esa la pregunta. La pregunta es si el conjunto de factores del sistema le va a permitir a López Obrador llegar al poder o si ese conjunto de factores de poder se van a mafiar nuevamente para cerrarle el paso. Y hoy tenemos a los empresarios nuevamente en el escenario, con desplegados, con una presencia muy perniciosa, ilegal absolutamente, de Mexicanos Primero, una organización de ultraderecha con perfiles de participación civil, entre comillas, que ha transgredido el ordenamiento constitucional que prohíbe a particulares contratar publicidad en los medios electrónicos, sobre todo televisión, para promover candidaturas o estar en contra de otras. Además, utilizando niños. Sí, una cuestión muy desagradable, porque es utilizar niños, es ridiculizar o caricaturizar a ciertos candidatos y a otros no, pero lo grave es que volvamos a ese escenario en el que el poder económico de los empresarios puede comprar spots, puede comprar propaganda en los medios electrónicos para inducir el voto, como lo han hecho otras veces. O sea que además de los poderes formales, estamos hablando de los poderes fácticos que hacen sentir su influencia. Sí, Luis, creo que estamos en presencia de momentos de mucha desesperación de esa clase empresarial a quienes han ido irritando los golpes declarativos de López Obrador. Un López Obrador que se ha desdibujado en lo esencial de sus compromisos básicos respecto a una propuesta que pudiéramos clasificar como de izquierda, pero que sin embargo, a pesar de ese ablandamiento programático, los pocos chispazos que ha habido han sembrado irritación, preocupación y desesperación en los grandes capitanes de las empresas, como suelen llamarles. A ver, López Obrador ha garantizado ya públicamente la continuidad del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Ha dicho públicamente que no va a hacer ninguna expropiación. Se ha comprometido en la esencial con la continuidad de un modelo económico, aunque las variables de su gestión pueden ser distintas. ¿Por qué entonces ese nerviosismo de los capitanes de las finanzas, como les llaman? Sí, yo no tengo ninguna duda de que López Obrador dará continuidad a un modelo básico que hemos tenido en México,
pero suprimiendo ciertos segmentos, detalles, porciones de ese modelo que han provocado el hundimiento de México, la violencia, la inseguridad, la desigualdad social. O sea, en el fondo, si hubiera una inteligencia política profunda de los empresarios, se darían cuenta de que la mejor garantía para la continuidad del sistema mejorado, corregido y aumentado es el propio López Obrador. Que López Obrador les puede garantizar no solo una estabilidad social, sino además el renacimiento de un espíritu de trabajo y de confianza de los mexicanos para mantenernos en el mismo esquema, más o menos, con las ganancias acostumbradas para muchos de los grandes empresarios. Pero los detalles hacen que los empresarios se asusten y crean que todas estas promesas de López Obrador no son más que pases de torero en la plaza de toros electoral y que no les va a cumplir, y eso los tiene muy angustiados, y además están aprovechando la circunstancia, creo, Luis, para apretarle más todavía a López Obrador. Una declaración específica del escritor Paco Ignacio Taibo II. Una declaración hecha hace 7 meses. Una declaración de 7 meses y en el contexto de una presentación de un libro, ha sido tomada para dar pie justamente a una presión que busca aislar a López Obrador y busca aumentar su condición de rehén de esos mismos grupos empresariales. Los presidentes de México, por facultad constitucional, tienen el derecho de ejercer expropiaciones por causas de utilidad pública. Yo no digo que la vaya a usar o no, pero todos los presidentes tienen esa facultad y la ha ejercido Lázaro Cárdenas, que hizo un diseño de nación que ha permitido durante décadas a los mexicanos vivir en una etapa de desarrollo económico y de estabilidad política. De tal manera que creo yo que están aprovechando las circunstancias para asustar con el petate del muerto, apretarle más a López Obrador y garantizarse una continuidad que sería, creo yo, hasta suicida el que los empresarios pretendieran que las cosas siguieran en México como están ahora. Una de las cosas que han hecho de manera simultánea es apuntalar al candidato que va en segundo lugar, a Ricardo Anaya, el candidato de este animal anfibio, tierra y aire, que es al mismo tiempo postulado por el derechista Partido Acción Nacional y por el teóricamente izquierdista Partido de la Revolución Democrática. Y los empresarios lo empujan, lo aupan, o no es así. Sí, sí, claro. O sea, los empresarios y todos estos factores de poder necesitan tener un solo candidato frente a López Obrador. De otra manera, están condenados o al fracaso electoral o a tratar de montar una estrategia de fraude electoral que sería escandalosa, que generaría mucha irritación social y que podría poner en serio riesgo la estabilidad social, política y económica de México. Por eso requieren de un candidato único que ellos creen que, dadas las encuestas de opinión que ellos también manejan, podría ser este candidato de este cuerpo anfibio que tú dices, con un PAN creciente y con lo que queda del PRD finalmente, porque el PRD está ahí en un proceso de desaparición. ¿Tú ves condiciones de que Ricardo Anaya siga subiendo en la estimación de voto? Yo creo que la decisión final es la que nos falta ver. Mucha gente valora las encuestas de opinión actuales y cree que hay una condición casi inevitable del triunfo de López Obrador. Yo creo que nos falta ver los ajustes finales del aparato para decidir si se van con Anaya o se van, aun cuando parezca increíble, con el propio MID, que se encuentra muy rezagado, pero que ha tenido ya ahora el apoyo de una figura dinosaurica, como es la del nuevo presidente del partido en el poder, el Revolucionario Institucional, que es René Juárez Cisneros, un personaje hecho ni más ni menos que para aglutinar intereses, para fabricar fraudes electorales y para propiciar desenlaces peligrosos en esta contienda electoral. De tal manera que a mí me resulta muy difícil todavía. Anaya sería el candidato ideal para todos ellos porque es el que va más arriba, pero hay tantos pleitos internos de Anaya con Peña Nieto
que pareciera difícil que se pongan de acuerdo y siempre está pendiente la guillotina de las acusaciones respecto a una nave industrial queretana, que el asunto parece ya que fue limpiado, parece que ya fue arreglado, pero siempre está esa guadaña encima. En la tradición de la política mexicana está establecido de manera no escrita que quien tiene el poder escoge a su oposición. Ricardo Anaya fue en parte una invención del aparato de poder priista. Primero Manlio Fabio Beltrones lo fabricó como un líder express en la Cámara, y después Luis Videgaray, el todopoderoso asesor de Enrique Peña Nieto, lo convirtió en el interlocutor favorito de la oposición. Pero ahora lo acusan de traidor. ¿Es esto cierto? Hasta donde yo sé, lo que hay es fundamentalmente choques de personalidad, de intereses. En Los Pinos acusan a Anaya de traición, de una gran traición, porque lo cual viene desde la contienda del Estado de México, cuando la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, en pleno inicio de campaña, de repente recibió el fuego político y de revelaciones mediáticas respecto al asunto de más de 1,000 millones de pesos que recibió por un manejo casi discrecional de presunto apoyo a los migrantes. También acusaciones respecto a enriquecimiento de su familia, de su padre y sus hermanos. Eso generó el primer choque, y después de ello Anaya ha ido caminando, como dirían, creyéndosela, como si realmente él hubiese pensado o hubiese estimado que ya tenía la fuerza suficiente para retar a Los Pinos. Y dicen que hoy en Los Pinos la pregunta de todos los días de Enrique Peña Nieto al despertar y al anochecer es: ¿quién me traicionaría más? ¿Acaso sería Anaya quien, llegando al poder, me traicionaría? ¿O López Obrador, a pesar de que promete una amnistía y todo eso, a lo mejor también él es el que me da el golpe? Pero tenemos a un hombre que sigue controlando los hilos del poder, como es Peña Nieto, que está posesionado, que controla la candidatura del PRI con este hombre, José Antonio Meade, que no muestra ninguna independencia política. Y a pesar de que Peña Nieto es una figura tóxica en términos electorales, lo que toca electoralmente lo está echando a perder, sigue manejando todo el aparato del presidencialismo, y en un arranque de locura podría decidirse a cosas peores. ¿Te parece si vamos a una pequeña pausa, Julio? Con gusto. Y ustedes, amigas, amigos, los invitamos a que continúen con nosotros. Volvemos en muy breves instantes. Pues estamos ya de vuelta en este cruce de palabras, conversando con el periodista Julio Hernández López, autor de la columna Astillero, sobre los intríngulis de las elecciones mexicanas. Julio, ¿tiene todavía el presidente de la República las posibilidades de organizar una elección de Estado? Creo yo que no, pero creo que él cree que sí. O sea, yo creo que no, yo creo que México hoy hay una extendida percepción social de que México requiere un cambio. Puede uno preguntar en muchos lados y la gente dice, López Obrador no es el mejor, es el menos peor, tiene muchos zigzagueos, tiene gente que no es aceptada, a unos les provoca repelencia y a otros por otras razones, pero en general como que hay tanto hartazgo y tanto cansancio de este sistema en el que se han repartido el poder, se han alternado el PRI y el PAN, que mucha gente dice, exploremos con López Obrador a ver qué es lo que sucede. Y López Obrador se ha revelado como un hombre muy escénico, muy mediático y con una gran capacidad de estar improvisando frases, momentos, circunstancias que lo han hecho muy atractivo. Él tiene el control de la agenda periodística en estos momentos. Él es el que diariamente está poniendo con ocurrencias, con dislates, con cosas profundas, con grandes propuestas, como quieras, pero él está ahí. Frente a eso, Peña Nieto podría intentar lo que ya ha dicho el propio Meade, que ha dicho que su inspiración es el modelo del Estado de México. Las elecciones del año pasado. El año pasado, donde metieron todo el dinero del mundo, compraron votos, una verdadera
fortuna disparada en un disparate político para instalar un personaje turbio, gris, que sigue manteniendo todos los negocios y las cosas turbias en el Estado de México. Entonces quisieran apostarle a ese esquema y al esquema de Coahuila, donde también Rubén Moreira, como gobernador, volcó el erario en favor del candidato de su partido, su heredero a la sucesión. ¿Lo hará Peña Nieto como esa escena que los historiadores dicen que no es tan cierta de Nerón tocando la lira mientras Roma se incendia? Pues no lo sabemos, pero ahí pareciera. Simultáneamente a este deseo de cambio se está impulsando el voto del miedo. ¿Qué podrá ser más fuerte? ¿Esa voluntad de deshacerse del pasado o el miedo a lo que pueda venir? Me parece que ese es un punto muy importante. El miedo ha sido sembrado desde hace buen rato. Llevamos años y meses recientes en los que el nivel del salvajismo, de la crueldad, en los delitos ha subido de tono, de tal manera que va impactando a la conciencia de la gente el hecho de que cualquiera podemos ser víctima de lo que sea como sea y que nada le va a pasar al que nos mate, nos destace, nos disuelva en ácido, como los 3 estudiantes de cine de Guadalajara. Eso va generando un sentimiento de conservadurismo, de encerrarse, de aislarse, y creo yo que el factor del narcotráfico, del crimen organizado, que en México está en colusión plena con el poder político. Los riesgos económicos que nos van a ir poniendo en la pantalla todos los días, el deslizamiento del peso frente al dólar, los riesgos del Tratado de Libre Comercio, los problemas económicos, todo eso creo que lo van a multiplicar para tratar de frenar esa especie de insurrección cívica que algunos están planteando, pero que en cuanto las cosas sean más graves y más peligrosas, sí puede provocar un retraimiento. Por ahí creo que también va la estrategia. En México existe una larga tradición de alterar el voto, y esto se hace en las casillas electorales, a boca de urna, donde la gente va a depositar su voto. Se supone que la garantía para evitar que algo así suceda es que los partidos de oposición pueden tener representantes en las casillas. Sin embargo, no diera la impresión de que ese es el fuerte de López Obrador. Cuando fue candidato en el 2006, logró cubrir el 36% de las casillas. Y tú acá vas a hacer referencia a las elecciones del Estado de México. Ahí cubrieron el 52% de las casillas. ¿Podrá cubrir esas casillas? Mucho me temo que no. Porque el problema no es de que haya gente dispuesta a participar, esa sobra la gente que quiere poner su tiempo, su día completo, su inteligencia y su pasión para defender el voto a favor de esta coalición Juntos Haremos Historia, que forman Morena, el Partido Encuentro Social y el Partido del Trabajo. Ese no es el problema está en que los pleitos entre los grupos y los personajes secundarios de Morena siempre terminan cerrándole la puerta al ciudadano común y corriente, impidiendo que ese ciudadano pueda manifestarse. Colocan a los suyos, ponen a los de sus grupos, pelean sus parcelas. Históricamente así ha sucedido. Es el problema, creo yo, de una construcción caudillista de una candidatura y del poder como es la de López Obrador. Me parece que es el problema cuando no se apuesta a una organización social, a una participación deliberante, horizontal, que pueda ir creando y viviendo sus propios problemas, superándolos y avanzando. Como todo depende de la figura del caudillo López Obrador y de su equipo cercano, que está conformado por familiares como sus hijos y por personajes probadamente leales, sacrificadamente leales, eso cierra las puertas a mucha gente y ese puede ser el camino, además de la histórica compra de los representantes de los partidos, que les dan 3,000, 5,000 pesos para que no se presenten o firmen equivocadamente, y entonces ahí viene uno de los problemas. Julio, en las pasadas elecciones del Estado de México, en la región de Tierra Caliente pegada a Guerrero, que es la zona donde opera activamente el narcotráfico, ahí prácticamente no hubieron representantes de Morena.
Y ahí la votación, en términos absolutos, fue enorme en relación, por ejemplo, con las zonas urbanas, y por supuesto fue una votación a favor del PRI. Sí. ¿El crimen organizado juega en estas elecciones? Juega y mucho, porque el crimen organizado en México cada vez más es un factor político y de gobernabilidad. No se pueden gobernar estados como Tamaulipas, Sonora, Sinaloa, Guerrero. De donde viene el nuevo presidente del PRI. Sí, claro, que es toda una historia que nos llevaría buen rato aquí platicar la historia del nuevo presidente del PRI, que pareciera una apuesta en contra del propio MID. No pueden haber escogido un personaje de un pasado más emblemático del viejo PRI, del enriquecimiento personal y familiar, de la apertura a los cárteles para dominar un estado, en fin. Pero sí, el crimen organizado es un factor político fundamental, estimo yo, que asociado claramente con los factores de poder, es decir, con quienes manejan el gran negocio, que son las procuradurías, que son las agencias policíacas y las instancias de Fuerzas Armadas, Ejército y Marina. Son factores de poder que van a inhibir, creo yo, el voto en los lugares de se requiera que no haya un voto masivo a favor de López Obrador. Va a ser tan sencillo como balaceras, avisos, secuestros, lo que normalmente hacen en muchos lugares. Además, en el Estado de México vimos un aumento en el grado mafioso del manejo de las elecciones. A muchos representantes de casilla de Morena les llegaron citatorios apócrifos de presuntas autoridades judiciales diciéndoles que tenían que presentarse a declarar porque había reportes de que habían maltratado una documentación electoral, XY, para irlos amenazando. Y recordemos visualmente aquellas escenas de las cabezas de puerco arrojadas a las afueras de las oficinas electorales y afuera de domicilios de representantes de la oposición, en este caso de Morena. ¿Tú ves que todo este conjunto de prácticas se están echando ya a andar? Por ejemplo, han habido asesinatos de sacerdotes, de alcaldes, de candidatos. ¿Los enmarcarías dentro de esta estrategia? Sí, sin duda, sin duda. Es el año o la elección con mayor violencia directa contra candidatos. Pienso que va a ser el año o la elección con más violencia contra personal electoral en diferentes comunidades, que puede haber agresiones, que puede haber actos salvajes de violencia contra esta gente para ir creando, desarticulando el ánimo votante a favor de determinado candidato. ¿Y hay buenas noticias en todo esto que hemos venido platicando? La única buena noticia, creo yo, es que cada vez hay más noción en los mexicanos de las causas de nuestra desgracia. Cada vez hay más gente que se pregunta por qué tanto, por qué hemos llegado a estos niveles. La pregunta es si esto se va a volcar en una explosión social de participación electoral y de defensa del voto si es que hay un fraude electoral, o si vamos a entrar otra vez a una etapa de desidia, de valemadrismo, de irresponsabilidad cívica y decir, bueno, pues las cosas se acabaron. Es histórico porque de lo que sucede en esta ocasión dependerá mucho el futuro de nuestro país. En estos comicios hay supuestamente 2 candidatos independientes. ¿Juegan? No. ¿Tienen algo que ver? No, maltrataron la figura de los candidatos independientes, con excepción de Pedro Kumamoto en Jalisco, que seguramente será senador de mayoría, de Carlos Brito, un joven que está luchando por Jojutla, Morelos, Cloutier, Manuel J. Cloutier en Sinaloa y algunos otros personajes también que tendrán alguna participación. Pero Margarita Zavala pues ha resultado la decepción sabida, no es nada desconocido, simplemente fue un juego de poder de su esposo Felipe Calderón tratando de habilitarla como una carta para canjes o para negociaciones políticas que no está fructificando. Y el peor caso es el de este hombre Jaime Rodríguez Calderón, autodenominado El Bronco, que es un catálogo de cinismo, de falsedad, de truculencia, y que sigue ahí generando ocurrencias y cosas que simplemente han desacreditado la figura de los independientes. Este recambio del que hablabas en el PRI hace un momento, la sustitución de un viejo tecnócrata, bueno, un joven viejo tecnócrata, por un político,
representa un reconocimiento de la derrota de los tecnócratas en su tentativa de apoderarse del conjunto del partido, la candidatura, del aparato estatal? Sí, creo que es un golpe muy seco a todo este proyecto que hasta ahora venía caminando muy con los semáforos en verde todo el tiempo, que es el grupo de Luis Videgaray, que pudo imponer a José Antonio Meade como candidato presidencial, desplazando a los políticos tradicionales, sobre todo a Miguel Ángel Osorio Chong, que era secretario de Gobernación, y luego poniendo en la Ciudad de México a otro tecnócrata sin ninguna pasión política ultraderechista como es Miquel Arriola. Coordinador de campaña Aurelio Nuño, que es otro tecnócrata, y ahora, ante la debacle, pareciera que están diciendo, denos chance a los dinosaurios clásicos, a los que sabemos cómo manejar las cosas en sentido turbio y mafioso, para poder restituir algo de expectativa o manejar la esperanza de que aún en la debacle puedan conservar algo, porque después de todo esto vamos a ver, creo yo, Luis, un rediseño del mapa partidista. Unos desaparecerán, otros entrarán en escena y se van a dar muchas cosas. En Jalisco habrá un partido nuevo, Partido Hagamos, con el grupo de Raúl Padilla. El grupo de Calderón y Margarita quiere hacer otro partido de derecha. En fin, hay muchas cosas que se vendrán. ¿Qué en este escenario, en medio minuto, tú qué desenlace prevés? Una elección excesivamente reñida, una gran participación social, sobre todo de jóvenes a favor de López Obrador, y me temo que el coletazo del dinosaurio, sea el último o no, va a ser un coletazo muy fuerte, cuya dimensión apenas estamos en estos días viendo cómo se están emplazando las baterías de guerra. Julio, muchísimas gracias por estar con nosotros en este Cruce Palabras, y a ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable participación el día de hoy, y ya saben, los esperamos la próxima semana aquí por Telesur.